Bueno, la clase de hoy es sobre el movimiento jasídico y sobre la ideología y la filosofía jasídica en general. Tenemos que entender que este movimiento jasídico nace hace aproximadamente 250, 280 años, 280 años, el día un poquito antes, con el famoso Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov es considerado el fundador del movimiento jasídico y era una persona que su enfoque principal era en acercarse a la gente simple y darle un despertar, un resurgir a la gente simple. Hay que entender cómo funcionaba el acceso al conocimiento y lo que ocurría hace más o menos 300 años en Europa, en Europa del Este, en Rusia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, donde muchos judíos, o la gran mayoría, eran gente que cumplía, que quería, que amaba la Torá, las mitzvot, pero no tenían acceso al estudio y al conocimiento. El estudio de la Torá estaba muy restringido a una cierta élite de conocimiento, y quienes podían acceder a ese nivel de estudio, a nivel de estudiar el Talmud, de estudiar la profundidad de la mística, eran las personas que ya venían de familia de rabinos, o quien podía costearse los estudios. Había algún tipo de personas que eran muy buenos alumnos, que eran los Iluim, que ellos podían, independientemente de dónde venían, llegar a acceder, como decir, estar becados en una academia de Talmud y estudiar. Pero en líneas generales, el conocimiento de la Torá era algo muy exclusivo. Y la gran mayoría del pueblo se dedicaba a rezar, a trabajar, gente simple, campesinos, aguatero, el leñador, el zapatero, etcétera, el sastre, que eran personas que estudiaban un poquito de Mishnah, leían los salmos, iban al templo bien temprano a la mañana, a la noche cuando volvían del trabajo volvían al templo a rezar las oraciones de la tarde, de la noche, y vivían una vida muy simple, pero sin acceso al conocimiento y al estudio de la Torá en general. Y había una sensación de que aquellas personas que estudiaban tenían como un nivel superior a aquel judío simple que cumplía las mitzvot con tranquilidad, con una conexión, con una pureza distinta. Ustedes saben, en el año 1660 aproximadamente, en el mundo surgió un falso mesías que era conocido como Shabbatai Tzvi, que quizá algún día desarrollemos un poco sobre qué fue lo que ocurrió, pero él descolocó a las masas, confundió mucho a la gente y generó un gran desastre, tanto en los países orientales, como Turquía, como los países de Europa, y la gente quedó muy golpeada. Aparte de que habían grandes persecuciones en Europa, y el judío se encontraba muy golpeado y perseguido en esos tiempos. Y a punto tal de que la gente siempre estaba desmoralizada por completo, teniendo en cuenta de que sentían que no eran partícipes plenos en la conexión con Hashem,
porque no participaban del debate talmúdico, del debate halágico. Entonces decían, bueno, ¿cómo puede una persona simple servir a Dios? Y acá viene la gran transformación del Baal Shem Tov, la gran revolución del Baal Shem Tov y del movimiento hasídico en general, que cambia completamente el eje de visión que existía en ese momento en el judaísmo en general, pero en la élite rabínica en particular, de que lo valioso era el cumplimiento con pureza, con simpleza y con alegría. Y hacerlo con buen corazón era lo principal para la conexión con Dios. Entonces cambia el eje de un judaísmo elitista, intelectual, de llegar a pensar que la única forma de conectarse con lo divino, con lo espiritual, con Dios, era a través del estudio y solamente esa persona y aquel que cumplía la mitzvot con simpleza, bueno, déjalo, pero no era lo importante. Se reactiva y se da esa energía, esa fuerza en la mitzvah simple, en la oración simple, en el rezo, en la lectura de los salmos, de los teilim. Por ejemplo, era muy común que la gente lea salmos, la gente simple en los templos lea, y muchas veces ni siquiera sin conocer, sin entender lo que estaban leyendo, sin entender los salmos que estaban leyendo, pero esas oraciones con simpleza fue lo que hizo el Baal Shem Tov, tomó y fundó el movimiento principalmente con esta gente. Y acá empieza a haber un cambio en la energía con la que se vibra el judaísmo. Hasta ese momento era una energía más, como dijimos antes, intelectual, de cumplir, de acatar la parte más rígida de la ley, de la parte legal exclusivamente, y el hasidismo trae una energía nueva, renovada, de alegría, de vivenciar con otro espíritu la Torah y las mitzvot, de vivir las cosas con otra energía. Voy a contar alguna pequeña anécdota que puede reflejar este cambio, por ejemplo. Una famosa, muy conocida anécdota del Baal Shem Tov, seguramente alguna vez ya la habrán escuchado, y si no la repasamos, la famosa anécdota de aquel joven que había sido huérfano, un niño judío, un joven judío que había sido huérfano, y había sido adoptado por un campesino no judío, y él trabajaba en el campo para este hombre, para este campesino, a pesar de reconocer su identidad judía, y el campesino también le reconocía a este jovencito su identidad judía. Entonces este joven le dijo, mira, voy a aprovechar para ir a la ciudad para el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día más importante en el calendario judío. Le dijo, voy a hacer las compras que tengo que hacer para el campo y voy a llevarte conmigo para que vos puedas visitar una sinagoga en este día. Este jovencito, que ya de muy chiquito había quedado sin padre y madre, entonces lo deja en la puerta de la sinagoga, él entra, ve a toda la gente rezando, orando, y no tiene conocimiento ni siquiera de la lectura, de cómo leer en hebreo en el libro de oraciones, en el Sidur. Entonces se pone a reflexionar, a pensar, y dice, bueno, ¿qué conozco yo en el campo? En el campo veo a la mañana cuando sale el sol, como el gallo, la gallina, los animales empiezan a despertar, se empiezan a cantar. Dijo, el gallo cuando mira el sol, cuando sale, empieza a cantar, dice, esa es la forma de orar.
de conectarse. Entonces voy a imitar al gallo, y empezó a cantar cocoricó como si fuera un gallo. Obviamente que en el templo toda la gente estaba muy sorprendida, maravillada por este jovencito, y dicen, a ver, ¿quién es ese joven maleducado que está gritando acá en el templo? El chico este se asusta y sale corriendo. Y era el templo justamente del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov lo manda a llamar al niño y dice, que venga este jovencito, mándelo a buscar. La gente dice, pero Rebe, déjelo, no sabía lo que hacía, no lo hizo a propósito. Le dijo, no, vengan, llámenlo. Entonces lo llama, le dice, bueno, te agradezco por esto que hiciste, y le cuenta que en el cielo había un gran decreto negativo que iba a caer sobre la congregación ese año, y iba a complicar a toda la comunidad, con matanzas, con hambre, etc. Y cuando él gritó con esa pureza, le salió de lo más profundo de su corazón, ese grito llegó a los cielos, quebró los decretos que estaban predestinados. Entonces, el niño fue con una energía y toda la gente escuchó y apreció. Vemos cómo el Baal Shem Tov ya cambia el eje, que la esencia de la plegaria, la esencia de la conexión es no solamente la lectura de cómo uno lo lee, sino con qué enfoque uno lo hace, cómo uno se conecta. Incluso una persona que no sabe leer el hebreo, que no sabe ni siquiera la oración, si se conecta con un grito profundo de su corazón, puede llegar a lo más alto. Y este era una de las miles de anécdotas o historias hasídicas que reflejan el cambio central de enfoque del movimiento hasídico a lo que es el servicio a Dios. El Baal Shem Tov tuvo un alumno que era llamado el Magid de Mezrich, el predicador de Mezrich. En ese tiempo, la palabra Magid eran predicadores que iban ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, predicando y enseñando, pero acá justamente la característica que tenía el Magid de Mezrich era que estaba en un solo lugar, en una ciudad de Mezrich. Era un hombre muy particular, muy profundo, muy simple, y él tuvo muchos alumnos. No sé justo cuántos alumnos, pero eran los famosos alumnos del Magid, se convirtieron en los fundadores, en los líderes de los subsecuentes movimientos hasídicos que perduran hasta la actualidad, algunos de ellos, y algunos desaparecieron en el tiempo. Y algunos directamente nunca tuvieron seguidores, algunos de los líderes o de los alumnos del Magid no tuvieron seguidores, pero fueron conocidos por su enseñanza y por su mensaje. Dentro de los múltiples movimientos estaba, por ejemplo, el fundador del movimiento Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que justamente en 4 días, como digo, el día 19 de Kislev, es un día central para el movimiento de Chabad, como decir, el día de la fundación del movimiento de Chabad, porque en este día él es liberado de la prisión en el año, ahora no me acuerdo justo, pero en el año 19, el 19 de Kislev, es liberado de la prisión. Vamos acá a buscar justo la fecha. Bueno, después vamos a ver bien, un poco más. Pero la historia de Rabbi Shneur Zalman es que era un hombre que sabía mucho, se casó muy jovencito, y a los 19 años viajó a estudiar bajo la tutela del Magid de Mezrich. Y algo muy interesante, una frase muy interesante que él dice cuando le preguntan a dónde viajar, si viajar a Vilna
que Vilna en ese tiempo era en Lituania, que era la sede central, el lugar principal del estudio de Torá, o viajar a Mezrich, donde estaba el Maguid. Él hizo esta diferencia, dijo, para ir a Vilna es para aprender a estudiar, Torá. Y estudiar Torá yo ya sé. Para ir a Mezrich es para aprender a orar, para aprender a servir a Dios con la oración. Y eso es algo que todavía me falta aprender. Y ahí fue que viajó a Mezrich y se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento jasídico, fundando el grupo Chabad Lubavitch. Chabad en ese tiempo, en la zona que era Bielorrusia. También es muy revelador esta frase que vemos nuevamente cómo el enfoque principal se basa en el servicio a Dios y no en la academia, en la parte del aprendizaje, del conocimiento de la Torá, sino más que nada cómo servir, cómo orar, cómo conectarse. Pero de todas formas, el Baal HaTanya, el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que es el Alter Rebbe, primer Rebbe de Chabad, también era un gran erudito en conocimiento de Torá, y fue una de sus obras, el Shulchan Aruch Arab, que fue el libro de leyes judías, como una continuación o una continuación del Shulchan Aruch para los Ashkenazim, una obra maestra de gran erudición. Y por otro lado tuvo otro libro que se llamaba el Tanya, el libro Tanya, que algunos ya lo habrán estudiado o algunos habrán escuchado de él. Justo tengo una copia acá para mostrarles. Sefer Shel Beinonim, Likutei Amarim Tanya. Este es el libro central, básico, hecho por Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y como decir, la ideología fundacional del movimiento jasídico de Hasidut Chabad. Acá con este libro también es revolucionario en muchos aspectos de cómo entendemos nuestro servicio a Dios. Algún día tendremos la oportunidad de estudiarlo más a profundidad, pero ahora estamos haciendo como un pantallazo de lo que representaba lo que representa el movimiento jasídico, porque mucha gente escucha qué es un hasid, qué es el hasidismo, y a veces no entiende. Entonces por eso me parece hacer como una explicación general. Para concluir un poco con la historia del fundador de Chabad, es puesto en prisión después de publicar este libro, con la excusa o con la amenaza. Imagínense que el movimiento jasídico ya había generado una gran revolución y una gran pelea entre distintos sectores del judaísmo en ese momento, que decían que no era válido, que no era la forma correcta, porque era un sistema, una forma incorrecta de servir a Dios, etc. Y había mucha gente que estaba en contra de este movimiento y lo acusan falsamente frente al zar de Rusia de ser un espía. En ese momento Rusia se encontraba en guerra con Turquía, con el Imperio Otomano, y lo acusan de ser un espía de los turcos, porque lo que él hacía, lo que hacía el Alter Rebbe era enviaba dinero a los Hasidim que se habían ido a vivir a la tierra de Israel, a la Tierra Santa, ya en generaciones previas, en la generación anterior, y uno de sus roles era juntar los fondos para sostener a esos Hasidim que muchas veces no tenían con qué sostenerse.
El grupo que lo acusa falsamente es justamente los mitnagdim o misnagdim, que son los opositores al movimiento jasídico, que en ese tiempo quizá, en las primeras generaciones, la batalla con los misnagdim, con los opositores, era muy fuerte, muy marcada. Ellos consideraban que el movimiento jasídico era una amenaza al judaísmo tradicional. Después, hoy en día, en la actualidad, no existe este concepto tan marcadamente. Digamos, se lo considera una rama más del judaísmo, pero en ese momento se lo veía como una amenaza, especialmente teniendo en cuenta la previa experiencia con el Shabbatai Tzvi, el falso Mesías. Entonces muchos lo acusaban de que era una continuidad de eso y era un peligro. Entonces por eso fue acusado falsamente y fue encerrado en la prisión. El fundador del movimiento jasídico estuvo en prisión. Una anécdota muy interesante: tenía un hasid muy particular, muy gracioso, muy sabio, pero que era muy pícaro, digamos, que se llamaba Reb Shmuel Munkes, y cuando estaba escapándose este rebe de la acusación del zar, mientras la policía, digamos, lo buscaba para ponerlo en prisión, le dice a este hasid, le dice: ¿qué hago? ¿Me entrego o no me entrego? Y él le dijo así, muy interesante, le dijo: si usted considera que usted es verdaderamente un rebe y un mensajero de Dios, etc., nada le puede pasar, nada le van a hacer, no lo van a poder dañar. Y por el contrario, si usted engañó y no es, entonces merece que estar en la prisión por haberle quitado y eliminado el gusto y el placer de lo material a tantos de sus alumnos. Vemos de acá que, muy interesante la frase, pero esta frase nos da la pauta de que el hasidismo también tiene la característica que nos da una profundidad y una búsqueda de sentido que va más allá del placer, de lo físico, de lo diario, de lo cotidiano. Entonces le dijo: se merece, digamos. Y bueno, dicho y hecho, se entregó en prisión y después fue liberado en forma maravillosa, milagrosa, cuando se dieron cuenta de que había sido falsamente acusado. Pero esa es una historia muy interesante de cómo es el liberado de la prisión, y ese en el día justamente que estamos festejando en 4 días, del 19 de Kislev. Ahí él es liberado y renueva, reivindica de alguna forma esta liberación, el enfoque del movimiento jasídico y especialmente el movimiento Jabaluavich en adelante. Porque hasta ese momento la forma, la interpretación de cómo se entendía el hasidismo era pequeñas frases, pequeños párrafos, pequeñas ideas, pero pasa a convertirse en una ideología muy profunda y muy rica de conocimiento después de esta liberación. De alguna forma nosotros sabemos que todo lo que ocurre en este mundo físico tiene una consecuencia o tiene una raíz en el mundo espiritual. Y el motivo central de la acusación en este mundo físico del Rebe por parte de aquellas personas que estaban en contra de él, tenía una raíz de una acusación celestial, que la acusación era de haber revelado demasiados secretos del conocimiento profundo, digamos, de la espiritualidad, de la divinidad, a través de su libro del Tanya y de sus enseñanzas. Entonces, cuando él es liberado,
de alguna forma hay una anécdota que supuestamente lo que da el puntapié, que se encuentran con un libro, con una hoja de enseñanzas místicas y profundas tiradas en el barro, en la tierra, tirada en la... Entonces esto fue como lo que dio en el cielo lugar a una acusación. ¿Cómo puede ser que haya hecho tan voz populi, tan abierto este conocimiento? Y ahí se reivindica con la liberación de la prisión y crece y se va fortaleciendo. Y bueno, de ahí en adelante el movimiento Chabad, después de 7 generaciones, llega hasta la actualidad. Cada vez va creciendo más, tanto en profundidad, en el crecimiento y en la evolución de este conocimiento y de esta sabiduría, y llegar a la actualidad, donde es prácticamente un movimiento internacional que está en todas partes del mundo, donde uno puede acceder a esta sabiduría en muchos lugares. Sobre esto hay una interesante anécdota, muy conocida también y fundacional, del hasidismo, que es con el Baal Shem Tov, que dice que en un momento él se eleva a los planos celestiales y tiene una charla con el Mashiach, y le pregunta al Mashiach: ¿cuándo te revelarás? ¿Cuándo vendrás? Y el Mashiach le dice que Sheyafutsu Mayanoteja Jutza, cuando se revelen y se difundan tus manantiales hacia afuera. Cuando el conocimiento del hasidismo llegue a todos hacia el afuera, hacia el exterior, ahí será el lugar de la revelación del Mashiach. Y acá podemos profundizar en esta frase y entender qué quiere decir que el movimiento hasídico, o que los manantiales del hasidismo se revelarán hacia el afuera. Pienso que este cambio de enfoque central que hablábamos al principio, de pensar la conexión con Dios desde un lugar más de la conexión espiritual que uno tiene, de servir a Dios con alegría, de poner el enfoque en lo humano, en la persona y en el alma de cada persona, independientemente de su conocimiento, de su previa preparación, etc. Y en general, mucho de lo que nos deja el hasidismo, convertirlo en muchos aspectos en algo que pueda permear el mundo de afuera, eso es una preparación, a mi entender, para el concepto de la revelación mesiánica, de la llegada del Mashiach. Entonces, por eso también considero que esta frase, que es tan antigua, ¿no?, ya del comienzo del movimiento, pero que tiene que ver con una preparación, siento que el hasidismo tiene la característica de permear al mundo, de preparar al mundo, de abrir al mundo el judaísmo en general, pero principalmente las enseñanzas profundas del judaísmo al mundo en general, y hacia el afuera, hacia toda la humanidad. Ahí hay un ejemplo muy claro. Bueno, quería también comentar, antes de cerrar esta primera parte de la charla, sobre otras ramas, otros movimientos. Por ejemplo, otro de los alumnos del Maguid era el Rabí Nachman de Breslev, que fundó el movimiento Breslev, que él estuvo en esa primera generación y después no tuvo más sucesores, pero hasta hoy en día es un movimiento central o principal de las líneas de pensamiento hasídico, y cada uno tomó del Maguid o del Baal Shem Tov una característica. Como decimos, el Baal Shem Tov generó una revolución muy amplia, y una característica era servir a Dios con alegría plena. Entonces, por ejemplo, el movimiento Breslev tiene el enfoque en servir a Dios siempre con alegría. Chabad, por ejemplo, que es Jochma, Biná y Dat, que es intelecto, sabiduría, entendimiento y comprensión, la traducción de Jochma, Biná, Dat, o el acróstico de Chabad,
apunta a un servicio a Dios más pensado, más intelectual. Y así sucesivamente los alumnos del Maguid. Otro famoso de los alumnos de los líderes del movimiento hasídico era el Rabí Levi Yitzhak de Berdichov, que él tenía también un enfoque de siempre, era conocido como el abogado del pueblo de Israel, y siempre buscar una justificación cuando alguien cometió un error, cuando entender a la persona el por qué lo llevó a hacer eso, etc. También un enfoque muy particular. Otros dos alumnos muy conocidos era Reb Zushe Mianipoli y su hermano Reb Elimelech Milizensk, que también tenían una característica de entender todo con una visión positiva y encontrar siempre el lado positivo a lo que ocurría en sus vidas. Entonces vemos que en líneas generales los fundadores del movimiento hasídico y un poco la óptica del movimiento hasídico cambiaba el enfoque hacia más un trabajo personal de cada persona, más que solamente el estudio académico, intelectual y el cumplimiento de la ley más seco, digamos, más frío, y pasar a una conexión, un servicio a Dios con alegría, con comprensión, buscando siempre lo positivo, y eso básicamente en líneas generales marca la tendencia de lo que es el movimiento hasídico. Obviamente que no vamos a abarcar todos los aspectos generales, ¿no?, en una sola charla, pero como un pantallazo de lo que es la fundación y el nacimiento del hasidismo, y especialmente del hasidismo Chabad, aprovechando que faltan 4 días para el Rosh Hashanah, el Yutet Kislev, que es el Rosh Hashanah del hasidismo, que renovamos también el estudio diario del Tania. Ustedes saben que tenemos la posibilidad de estudiar todos los días un parrafito de este libro que había explicado antes, central en el hasidismo, y este ciclo de estudio, que es anual, se cierra una vez por año, estudiando todos los días un poquito, cierra, se termina, culmina y vuelve a empezar, así como la Torá, que en Simchat Torah cerramos y volvemos a empezar, el día 19 de Kislev, o sea, en 4 días se empieza a renovar. Entonces, como un ejercicio, les propongo que pueden empezar con el estudio de Tania. Obviamente que es un texto que no es simple, pero hay muchísimo, especialmente en la página de Chabad, Chabad.org, tenemos muchas clases para ir siguiendo el estudio de Tania y entender más profundamente lo que es el movimiento hasídico y la base de esto. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Voy a cortar ahora en este momento la grabación para habilitar a las preguntas y algunas dudas que hayan quedado, y después seguimos con la segunda parte.